Y si tú te remontas a los libros antiguos, pues la gente moría de tuberculosis, de cólera, de malaria, de fiebre amarilla. En este último siglo hemos pasado de morir a manos de enfermedades infecciosas a morir a manos de enfermedades que nos causamos nosotros mismos. La naturaleza fabrica alimentos que dan vida. El ser humano fabrica alimentos que dan dinero, no vida. Generalmente, si lo hizo la naturaleza, cómetelo. Si lo hizo el ser humano, piénsatelo. ¿Es posible tener salud en ciudades? Todos los centenarios que hemos conocido y estudiado y entrevistado y indagado, ninguno vivía en la ciudad. Todos los centenarios viven fuera. Y eso es por algo, porque ahí es donde está nuestro entorno ideal. Y la mayoría de la gente pasa la vida con la batería gastada porque abusó de la luz azul, no tomó la luz del sol, no consiguió estructurar ese agua mitocondrial que se forma cuando comemos, sobre todo grasas saturadas, y tenemos que volver a reinventar o volver a redefinir lo que es alimentación saludable. Poner los huevos al sol, poner los testículos al sol. ¿Esto funciona? Si eres de Málaga, o de Colombia, o de Venezuela, o del Ecuador, pues estás jodido. Pero sí que es cierto que hay ciertos puntos del planeta donde se vive más. ¿Cuáles son esos puntos y por qué? Si el gobierno pudiera hablarte a la oreja cuando tú cumples 65 años y te jubilas y dejas de aportar, el gobierno te diría así a la oreja: muérete, muérete. Hoy, en el podcast de ItchFed, tenemos a una eminencia global, mundial, de la nutrición número 1 en el mundo, el doctor Guillermo Navarrete. Qué maravilla. Bienvenido. Gracias, Jaime. Buena introducción, ¿no? Joder, la mejor. Te quería tener aquí en este podcast, que va sobre todo de salud, de longevidad. Hemos tenido a gente experta en esas áreas. Tú eres experto en nutrición y todo lo que tenga que ver con la optimización de lo que metemos en nuestro cuerpo. Estamos viviendo en un momento en la historia donde básicamente es como una epidemia de enfermedad. Tenemos la mayor tasa de obesidad, la mayor tasa de depresión. ¿Cuáles son los mayores factores que influyen esa enfermedad hoy en día? Pues yo te diría que es el entorno. Venimos de una época de siglos en los que hemos perdido la vida a manos de microorganismos, ¿no? Y de enfermedades infecciosas. Y si tú te remontas a los libros antiguos, pues la gente moría de tuberculosis, de cólera, de malaria, de fiebre amarilla. En este último siglo hemos pasado de morir a manos de enfermedades infecciosas a morir a manos de enfermedades que nos causamos nosotros mismos, no los microbios. Y esas enfermedades pues son de estilo de vida. El cómo nos relacionamos con la comida, el cómo nos relacionamos con la luz de nuestro entorno, el cómo nos relacionamos con las frecuencias electromagnéticas, con cosas que han cambiado en el último siglo y que esa vida cómoda que tenemos ahora y tecnológica y rodeado de circuitos hiperelectrificada en casas donde vivimos, y esto es lo que quiero que se queden en la cabeza. La vida en interiores es lo que ha traído la mayoría de las enfermedades modernas, porque eso nos ha hecho tener una nevera y disponibilidad de comida todo el día, cosa que nunca pasó, y tener una luz artificial todo el día golpeando nuestros ojos y nuestra piel, cosa que tampoco nunca pasó. Y eso es lo que ha ido envenenando nuestras células, nuestras mitocondrias, y eso ha hecho que nos enfermemos con más facilidad por enfermedades crónicas como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, que son enfermedades metabólicas de estilo de vida. Así que cambiando el entorno es como podemos revertir enfermedades. Eso ya lo sabemos. El problema es que existen médicos que aplican la medicina y los medicamentos para curar ciertas cosas. Existen farmacéuticos que estudian farmacia y aplican fármacos para curar cosas. Existen nutricionistas que estudian nutrición y aplican dietas para ciertas cosas. Pero no existen entornólogos que vayan a facultades de entornología y nos cambien el entorno. Uh-huh. Y como el entorno es lo que está causando enfermedades, tenemos que esperar a que haya entornólogos. Nosotros hicimos una certificación en algo así como entornología, donde explicamos todas estas cosas para que los profesionales de la salud las apliquen. Pero no es fácil. No es fácil, pero es muy necesario. ¿Y cuál es el entorno ideal si quiero vivir ya hasta los 100 años? Una montaña o una playa. Algo donde tú puedas tener contacto con la tierra, directo, descalzo, quitándonos esas suelas de goma que son uno de los avances, entre comillas, de este siglo, que nos ha aislado del suelo, que siempre fue un donante de electrones y de energía que necesitamos, y ahora nos hemos aislado de él. Y aparte vivimos hacia arriba, ya no vivimos en casa, ahora vivimos en apartamentos, con lo cual cada vez que nos vamos alejando más del suelo, vamos perdiendo cierto potencial, que llamamos potencial redox, que es el que tenemos cuando tenemos los electrones que nos hacen tener esa resistencia a enfermedades, a la oxidación y al envejecimiento. ¿Qué yo tengo que hacer? Volver
a vivir en exteriores. Si vivo en una ciudad, buscar cualquier excusa para ponerme al sol, buscar cualquier excusa para ponerme los zapatos y salir a poner mis pies descalzos en un jardín. Hacer lo posible por comer comida de toda la vida, carne, huevo, pescado, no todo envasado, no todo empaquetado, no todo hecho por el ser humano. La naturaleza fabrica alimentos que dan vida. El ser humano fabrica alimentos que dan dinero, no vida. Y lamentablemente eso es lo que nos van a poner por delante. Está en nosotros ver todo el entorno y saber elegir dónde quiero ponerme y dónde no. Ver todos los alimentos y saber qué quiero meter en mi cuerpo y qué no. Pero generalmente, si lo hizo la naturaleza, cómetelo. Si lo hizo el ser humano, piénsatelo. Tú vives en una de las casas, bueno, no sé si es tu casa principal, pero tu casa es hermosa. Vives al lado de... Bueno, no sé si has compartido esto en redes, pero es súper bonita, ¿no? Es súper bonita, está en la naturaleza. Joder, levantarte ahí es un lujo. ¿Volverías a la ciudad? ¿Volverías a la vida en ciudades? En realidad, ¿es posible, casa... y también acabo aquí, ¿es posible tener salud en ciudades? Es muy difícil. Por eso yo me obligué, esa casa es nuestra segunda casa, no es la primera. No. Aunque yo estoy tratando de convertirla en la primera, estoy luchando con mi esposa, porque claro, el problema cuando tienes familia recién comenzada, que todos los que tenemos hijos pequeños, sabemos que el problema es la escolarización. Tú puedes irte al campo, pero ¿dónde manda a los niños al colegio? El campo es el sitio ideal para estar. El problema es que toda madre quiere que sus niños vayan al colegio tal y ese no está en el campo, ese está en la ciudad. Entonces eso te condiciona bastante y muchas familias van a decir, yo quiero irme al campo, pero no puedo. Bueno, vete el fin de semana. Lo más probable es que si te obligas a irte viernes, sábado y domingo, ya sea a una playa, ya sea a una montaña, pero estar en contacto con la naturaleza, a comer bien, a vivir al sol, a escaparte de esa hiperelectrificación que tenemos en las casas, a escapar o hacer que tus hijos escapen de las pantallas, de esa intoxicación continua de luz azul en los ojos y en la piel. Eso va a compensar lo de la semana. Obviamente sería mejor vivir los 7 días de la semana en el campo, pero hay veces que no se puede. Yo me obligué con esa casa que tenemos allí, que de verdad es hermosa y a mí me encanta pasar, a mí, a los niños, a mi esposa, a todos nos encanta pasar tiempo. Pero hay cosas, la clínica, el colegio de los niños, hay cosas que siempre te llevan hacia la ciudad. Pero en todos los centenarios que hemos conocido y estudiado y entrevistado y indagado, ninguno vivía en la ciudad. Todos los centenarios viven fuera. Y eso es por algo, porque ahí es donde está nuestro entorno ideal. Si tú pones a un perro o a un gato en un entorno no ideal, siempre va a vivir menos también. Sí. Y dado la fuerte agenda que hay en el sistema educativo ahora mismo... ¿No será mejor llevarlo al campo? No, te quería preguntar, dado la agenda que hay en el sistema educativo y el lavado de cerebro que hay desde tan pequeñitos los niños, ¿alguna vez has considerado la educación en casa? 100%. Y para mí sería lo ideal. El problema es que cuando lo hablas con tu esposa, tú le dices, ok, yo quiero que hagamos homeschooling. Y tu esposa dice, ¿y quién lo va a hacer tú? Y ahí es que tienes que pensar, ok, si no es mi esposa, no soy yo, hay que contratar a un profesor que venga y los enseñe a ellos, ¿no? Y siempre te sale la cosita esta de, y la socialización, no van a socializar, no van a tener amiguitos. Y en realidad lo hay. En España es un poco más complicado, pero en Estados Unidos hay lugares para socializar después de las clases de homeschooling. Todo es crear una comunidad. Yo hice un vídeo sobre el hecho de que yo no quiero llevar a mis hijos a la escuela. Y había un montón de gente en los comentarios hablando entre ellos, diciendo, oye, vamos a crear un grupo, una comunidad, vamos a crear como una especie de burbuja, por así decirlo, donde protejamos a nuestros hijos, donde tengan relaciones, donde tengan actividad social y sea, sobre todo, un ecosistema que podamos controlar y que sea saludable, no como lo que le están enseñando en la escuela hoy en día, sobre todo en Estados Unidos. ¿Dónde estás tú? En realidad... Alguien puede pensar, pero no se puede controlar todo, hay que dejarlo a su libre albedrío y eso toda la vida ha pasado, pero no ha pasado. Lo que está pasando ahora yo no creo que haya pasado nunca. O sea, el tipo de cosas que le están enseñando premeditadamente y como tú decías, en base a una agenda en el que le están confundiendo con la religión, con la raza, con el género. Están haciendo dudar a un niño de su propio género porque sí. Una cosa es que un niño dude porque duda. Otra cosa es que tú lo hagas dudar y que tú lo confundas sin necesidad. Y eso lo están haciendo con el Critical Race Theory, con todo lo que tú ya sabes.
sacar a un niño de ese entorno escolar ahora mismo es la decisión más acertada. ¿Cómo tú vas a hacer que ese niño aprenda las cosas correctas? Está en ti como padre y como madre. Tony Robbins, que fue mi maestro de vida, no pisó un colegio en su bendita vida. Pregunta cuántas personas van a verlo hablar o a verlo expresarse o a verlo... No necesitó un colegio ni una universidad, y ahí está liderando a todos los presidentes del gobierno, a todos los presidentes de Estados Unidos. Lo hizo con Bill Clinton, lo hizo con Obama, lo ha hecho con estrellas de la UFC, de la NBA, con gente que supuestamente ha llegado a lo más alto. Bueno, pues él lo forma y él no pisa un colegio nunca. La educación, sobre todo hoy en día, está descentralizada. O sea, tú puedes aprender un montón de habilidades online. Entonces, hay más información en YouTube que en ninguna universidad. Tú, por ejemplo, tienes un montón de programas donde enseñas nutrición y los mejores programas del mercado. Y puedes aprender todo desde la comodidad de tu casa. No necesitas irte a una institución para que te enseñen nutrición, porque probablemente eso ya está fuera, o sea, de hecho, es mejor irte a lo descentralizado una vez sabes que lo centralizado está profundamente pervertido, prostituido, como tú lo quieras llamar, pero está profundamente alterado en base a intereses que no son los tuyos. Sobre todo cuando las cosas son gratis. Cuando algo es gratis, el negocio eres tú. Generalmente. Quiero ponerme también en los zapatos, ¿no?, de una persona que está viendo este podcast, y mucha gente hoy en día se siente cansada. Es como que siempre se está arrastrando. Necesitan 8 cafés, muchos necesitan la nicotina, necesitan ciertos estímulos para llevar el día a día. Y el café no es malo, quizás podemos hablar de eso, pero ¿qué dirías que son los factores más comunes para ese cansancio crónico? Y cómo una persona que se siente cansada lo solventa con una buena nutrición. Los factores del cansancio crónico son, sin duda, liderados por la luz. El ambiente de luz es el que determina tu energía. Porque el principal dador de energía del planeta, la principal fuente de energía del planeta, ¿cuál es? No hay duda, que es el sol. Eso es lo que produce la energía en la Tierra, desde el punto más leve hasta desde las plantas, los animales, los seres humanos, todo empieza por el sol. Luego, si el sol es la principal fuente de energía, a él es al que tenemos que ir a pedirle energía. El problema es que nos escondemos del sol y nos sometemos a esas luces azules que motivan tener que salir con la gafa. Yo te preguntaba antes de empezar, tío, me las pongo, porque literalmente me destruye. Cuando ya tienes higiene en cuanto a luz azul y la evitas, te das cuenta de lo dañina que es y de cómo te destruye la energía y tardas un día en recuperarte. Sí. Porque daña las mitocondrias de una forma descomunal. O sea, destruye literalmente tus ritmos circadianos, hormonalmente, energéticamente, dentro de la mitocondria, que es donde se forma la energía de la célula. Y no hay que olvidar que nosotros somos más que nada un conjunto de células, un conjunto de trillones de células que funcionan diferenciadas entre órganos. Misma célula diferencia hacia un enterocito y está en el estómago, hacia un hepatocito, está en el hígado, luego hay otra en el cerebro, y cada una tiene su fisionomía. Pero todas tienen esas mitocondrias, excepto los glóbulos rojos. Y esas mitocondrias lo que hacen es producir energía y tienen identidad propia. O sea, igual que nosotros, nuestras células tienen un código genético que está en el núcleo, que tiene las instrucciones para producir vida, para producir proteínas y producir vida. Las mitocondrias tienen sus propios genes, como si fueran entidades aparte, y sin embargo están dentro de la célula y se comunican con nuestro código genético, y en una simbiosis espectacular producen lo que llamamos vida. Pero tú tienes que cuidar la mitocondria. Es lo mismo que el teléfono. Tú puedes tener todas las aplicaciones que tú quieras, todos los gigabytes que tú quieras y todo lo que tú quieras. Si se acaba la batería, ¿qué haces tú con este teléfono? Puedes tirarlo, no sirve. Y la mayoría de la gente pasa la vida con la batería gastada porque abusó de la luz azul, no tomó la luz del sol, no consiguió estructurar esa luz, ese agua mitocondrial que se forma cuando comemos, sobre todo, grasas saturadas, y tenemos que volver a reinventar o volver a redefinir lo que es alimentación saludable. Que sencillamente comer lo que se da en tu entorno, por eso lo de comer alimentos locales y de temporada es tan importante, comer lo que se da en tu entorno bajo una vida en exteriores. Si hace frío, pasa frío. Eso es lo que ha pasado. También es bueno pasar un poquito de el frío es, junto con la luz, o con la luz infrarroja, lo que hace que nuestras mitocondrias tengan energía. La ausencia de frío, junto con la luz ultravioleta y eso que llaman non-native EMFs,
La frecuencia, los campos electromagnéticos no nativos, que son los del teléfono, la torre de telefonía, el wifi, todo eso destruye nuestra energía, destruye nuestras mitocondrias, destruye nuestra capacidad de formar ATP y de formar agua mitocondrial que luego, estructurando con la luz correcta, se convertiría en energía. Y tú siempre necesitas esas dos cosas. Necesitas agua dentro de la mitocondria y luz estructurando ese agua mitocondrial. Si tú no tienes una de las dos, no funciona. Es como la radio. Tú necesitas encender la radio y sintonizarla, ¿no? Sí. Entonces hay música. Si tú solo enciendes y no sintonizas, no hay música. Si tú solo sintonizas y no enciendes la radio, tampoco hay música. Tienes que hacer las dos cosas. Y entonces la música suena. Para que suene la música de la energía celular y nuestra energía corporal, tenemos que comer lo correcto, grasas de origen animal, que es la que aporta más agua mitocondrial, vivir en exteriores, descalzarnos para tener electrones, formar agua mitocondrial y estructurarla con la luz correcta. Eso devuelve la energía a cualquiera. Yo estoy convencido que ha aumentado la productividad de mi equipo usando la luz. En nuestra oficina, por ejemplo, tenemos, obviamente esto no, pero tenemos luz tenue, durante el día tenemos mucha luz natural. Cuando baja la luz y está oscuro, ponemos velas también. Y yo creo que la gente es más productiva así, porque cuando tú ves una oficina, la gran mayoría son LEDs, bueno, son este tipo de luz que altera un montón a la mitocondria y a todo tu organismo. Te felicito por tomar acción con eso, porque te estás protegiendo tú, lo estás protegiendo a ellos y van a ser mucho más productivos. La vibración del equipo se siente, o sea, la gente está mucho más cómoda en un ecosistema así que en una típica oficina con las luces así súper fuertes. Te quería preguntar, poner los huevos al sol, poner los testículos al sol, ¿esto funciona? Hostia, no me lo habían preguntado nunca porque parece un tabú, pero es probablemente una de las mejores acciones que un hombre puede hacer y eleva la testosterona en un momento. Cuando hay gente que pasa la vida inyectándose testosterona o poniéndose pellets o eso, que baja el recuento espermático a cero, es destructivo a largo plazo, luego no lo puedes dejar. Y sin embargo hay un montón de irresponsables recomendando eso simplemente por desconocimiento. No es que sean irresponsables a conciencia, simplemente lo son porque tenemos la obligación de estudiar otras formas que no sea inyectar algo. Si yo quiero de verdad corregirte algo, tengo que hacer que tú formes testosterona. Si ya he intentado todo lo habido y por haber y no se puede, está bien. Pero como tú dices, poniendo, los gringos dicen, sunballing. Yeah. Sun your balls. Tan your balls. Sí. Y eso lo que hacen es abrirse así con las piernas al sol o ponerse de espaldas, como los perros, porque tú ves a los perros y a los osos y a otros animales poniendo las bolas al sol. Y de ahí creo que probablemente lo sacaron. Y el efecto es brutal. Se convirtió en un reto de TikTok y se hizo viral. No faltaron las voces que decían que eso era peligrosísimo. Como siempre, existe ¿no? el peligro en el sol. Yo lo he hecho. Y es un feeling muy bueno. O sea, notas que es algo como cómodo, ¿sabes? Que sale, o sea, que resuena, ¿me entiendes? Como que cuando algo no es algo incómodo. Cuando algo va con como tu que biología, sale natural. Cuando algo va con tu biología y con tu naturaleza, se nota. Es como que resuena esa frecuencia que te resulta familiar y te resulta agradable, y al contrario pasa también. Y si alguien no tiene sol y quiere poner su bola al sol, hay lámparas de luz roja que cada vez más frecuentemente la gente está comprando lámparas de luz roja simplemente para poner el perineo. Sí, perineo. Le dice o sea, no es tanto los testículos solo, ¿no? Sino el perineo también. También, o sea, toda esa zona. Al final, cuando la luz da en toda la zona. Simplemente tú tienes que acercarte y recibir ese infrarrojo y ese NIR, que es el que buscamos del sol también cuando lo hacemos, y el efecto es inmediato. Y se nota, tanto en hombres como en mujeres, se nota en un chasquido. La gran mayoría de hombres hoy en día tienen poca testosterona. Es más, estamos viviendo ahora mismo un momento en la historia con la testosterona más baja históricamente. ¿Qué puede hacer un hombre para aumentar su testosterona? Tomar el sol. Aparte de tomar el sol. Es que el sol es el que hace que el colesterol se transforme en cosas. Y el hecho de que podamos sulfatar el colesterol, que es lo que hace el sol, hace que el colesterol pueda transformarse en cosas. Se puede transformar en vitamina D o se puede formar testosterona, pero siempre el sol es el catalizador. Y son cosas que difícilmente se producen en ausencia de sol. Luego hay otras cosas que tú puedes hacer para la testosterona. Hay un truco que enseña Tony Robbins, que es simplemente ponerse así, en la postura del Capitán América, con las piernas abiertas y las manos así en jarras. Y no me preguntes por qué, pero eso eleva la testosterona inmediatamente. Tanto en hombres como en mujeres. También reducir plásticos en la dieta.
probablemente hay disruptores endocrinos, el bifenol A y todos esos que han bajado la testosterona. Hay uno particularmente preocupante porque está en el agua de la mayoría de sitios donde se analiza para buscar eso, que es la atracina. Es un pesticida, un herbicida, un agroquímico que se usa en frutas y vegetales y en el campo. Y para que veas hasta qué punto la atracina es peligrosa, es capaz de cambiar el sexo de una rana. O sea, tú le das atracina a una rana macho y se transforma en hembra o en hermafrodita. Y si puede cambiar de sexo a una rana, no digo que te vaya a cambiar de sexo a ti, pero gratis no te va a salir tener atracina en el agua de bebida. La soja es otro de esos compuestos que se han puesto muy de moda en los últimos 20 años. Nosotros, a este lado del océano, en Asia no sé, pero nosotros no habíamos comido soja nunca. Si tú le preguntas a tu bisabuelo si sabe lo que es la soja, te va a decir no, y no lo han comido nunca. Y sin embargo nos lo han metido hasta en la sopa, le han dado a los niños leche de soja como sustitutivo de la leche materna o de la leche de fórmula normal. Sí. Y al final han salido niños con problemas de testosterona brutales. Y han hecho campañas en contra de la leche de vaca a tutiplén, cuando en realidad es un superfood casi. Sin duda. La leche humana es el único alimento que la humanidad hizo para nosotros. El resto de alimentos nos lo tenemos que buscar y nos lo tenemos que adaptar a nosotros. Solo la leche materna está hecha para nosotros. Te lo digo porque hay gente que dice, la leche de vaca no está hecha para nosotros, está hecha para el ternero. Bueno, el chorizo tampoco está hecho para ti. Tú lo haces y te lo comes porque hemos evolucionado reconociendo en nuestro entorno que podemos comer para mantenernos vivos. La naturaleza no hace un huevo para ti, hace un huevo para que sea un pollo. Pero nosotros llegamos por el camino y encontramos una fuente de nutrientes que aportan salud a nuestras células y nos comemos el huevo. Como si dicen, el ser humano no ha nacido para comer huevos. ¿Por qué no? El ser humano ha nacido para beber leche, para comer huevo y para comer todo lo que está a su alcance. Lo que tú tienes que valorar para ver si algo es saludable para ti es ¿durante cuántas generaciones comimos esto? ¿Y cuántas vidas ha salvado esto? La leche ha salvado vidas como no tienes idea. Porque en la época de los nómadas, la leche era el único alimento que caminaba contigo. Tú llevabas una vaca contigo y la ordeñabas y la vaca seguía caminando y te iba acompañando. Comía pasto y te lo cambiaba por leche. Joder, ¿qué le puedes pedir más a la naturaleza que te transforme hierba que tú no puedes comer en leche que te mantiene vivo por el tiempo que tú quieras? Los masái en la tribu toman leche, carne y sangre. Esa es toda su dieta. ¿Y si soy intolerante a la lactosa? Entonces sí tiene un problema. Tienes que hacer otras cosas. Pero incluso los intolerantes a la lactosa, cuando consumen leche cruda, o sea, leche como la naturaleza la ofrece, no les genera intolerancia. Son intolerantes a la lactosa después de que el ser humano meta sus pezuñas ahí, pasteurice, homogeneice y haga todo el despliegue artístico que hacemos para la leche, que al final lo terminamos convirtiendo en un producto que lo llamamos leche porque lo llamamos así, pero debería tener otro nombre porque químicamente es otra cosa. Yo he visto amigos míos bebiendo jarras de leche que son intolerantes a la lactosa. ¿Por qué? Porque es leche cruda. Es así. La naturaleza no se equivoca, o se equivoca rara vez. Sí. Y cuando solo tienes que averiguar por qué. Hablando de la luz, imagínate que vivo en Noruega. 6 meses del año no tengo luz. ¿Estoy acabado? Pues si eres noruego, probablemente no tanto, porque tus células y tus genes ya se han ido habituando a eso. Si eres de Málaga, o de Colombia, o de Venezuela, o del Ecuador, pues estás jodido. Porque tus antepasados no han crecido, no han evolucionado para ahí. Ahí depende de qué tanta plasticidad tengas, que es la capacidad de tu célula para adaptarse a un entorno distinto. Pero si tú me preguntas, ¿qué pasaría con una planta de sol si yo la pongo a la sombra? Pues está jodido. No sé cuántas generaciones de plantas de sol necesitan para evolucionar en la sombra, pero probablemente se te va a morir, igual que si le echas agua a un olivo. ¿Por qué? Porque necesitan lo que han tenido las generaciones anteriores, que por eso la evolución los ha llevado ahí. Pero sí que es cierto que hay ciertos puntos del planeta donde se vive más. Sí, señor. ¿Cuáles son esos puntos y por qué? Adivina qué tienen en común todos los puntos del planeta donde se vive más. Mucha oscuridad. Mucha luz, me imagino. Mucha luz, hay sol. El sol. Se come mucha carne, imagino. Todos son islas. Ahí tienes Okinawa, ahí tienes Nicoya, ahí tienes Cerdeña, ahí tienes Icaria, en todas esas zonas azules que llamó Dan, el que hizo el documental de las zonas azules. Son zonas de sol, son zonas de costa, la mayoría, o islas con costa y sol. ¿Y qué hay ahí? Pues
escasez de alimentos. Si tú vas a Icaria, que tuve la oportunidad de ir hace unos 6 meses, es que allí no se da nada, no crece nada. Con lo cual tienen una alimentación tan limitada que el sol alimenta. O sea, el sol es un donante de electrones descomunal. Con que comas un poquito de comida del mar, estás servido, no necesitas más. Y esa gente come mucho pescado. En Japón, que dice, no, sí, una dieta vegetariana. En Japón comen pescado y carne como salvajes. Y la población más longeva del planeta, en 2023, fue Hong Kong. Que no es como un estado administrativo, no es un país, pero podemos decir que fue el país, o llamémoslo la zona más longeva del planeta. Son los consumidores de carne, los mayores consumidores de carne del mundo. 660 gramos por habitante al día. O sea, un habitante de Hong Kong se come más de medio kilo solito de carne al día. Y son los que más viven del planeta. Como vas a venir a contar que la dieta vegana o vegetariana es la clave de la longevidad, si no se conoce una sola civilización que haya sobrevivido generación tras generación en una dieta vegana estricta y que le haya ido bien. Ese es un poco el problema que tenemos. Hay una agenda descomunal defendiendo el veganismo como opción saludable cuando no lo es, defendiendo el cambiar los alimentos de toda la vida por alimentos fake, por carne de mentira, huevos de mentira, leche de mentira. Dios santo, cambiando la mantequilla por margarina y queriéndote convencer de que eso es mejor. Tienen que pasar luego 20, 30 años, como pasó con la margarina, para que te des cuenta que te engañaron. Pero lamentablemente es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que lo engañaron. Ahora tú llegas diciendo, te han engañado con el veganismo, dame pruebas. ¿Dónde están los estudios? Hostia, tú no le pediste estudio al del documental de Netflix que te hizo vegano. Pero qué raro, Nutri, yo pensaba que el gobierno nunca mentía. ¿No quiere el gobierno lo mejor para nosotros? No pueden mentir. ¿No? Hay algo... Y no solo eso, pero los documentales de Netflix siempre tienen razón. Hay algo que a mí me gusta preguntar en la universidad cuando los chicos jóvenes son muy críticos con la crítica, ¿no? Porque ellos todavía piensan que el gobierno está ahí para ayudar. Todavía no han vivido lo suficiente como para darse cuenta de que no hay un solo gobierno sobre la faz de la Tierra que disfrute teniendo ciudadanos de 100 años. Si tú a cualquier gobierno del planeta, no importa el país, no importa la riqueza que haya en ese país, ni tú le dices o le sugieres que su población va a llegar a 100 años en masa y no sabrían qué hacer. ¿Cómo tú mantienes una población? Si el gobierno pudiera hablarte a la oreja cuando tú cumples 65 años y te jubilas y dejas de aportar, el gobierno te diría así a la oreja, muérete, muérete. ¿Qué nietos? Ni que 8 cuartos, muérete. No queremos tenerte más aquí, tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Hay un vídeo magistral, un vídeo vergonzoso, pero lo explica magistralmente, sin querer, el presidente de Argentina, al que le preguntan sobre eso y él dice, es que hoy la gente quiere vivir mucho. Antes teníamos que mantener a alguien hasta los 70 y pico. Ahora lo tenemos que mantener hasta los 80 y pico y todo el mundo quiere vivir más y eso cuesta mucho dinero. Y eso, la aparatología y todo, aparece quejándose de que la gente en Argentina quería vivir mucho. Oiga, muérase usted. A mí déjeme vivir lo que yo quiera. Y si le causo problemas, pues yo qué sé. Averígüese usted lo que tiene que hacer. Pero no haga políticas para decirle a la población que el colesterol hay que reducirlo cuando ya sabemos que científicamente el colesterol alto es una de las pocas cosas comunes de todos los centenarios. Si tú fueras el gobierno y supieras que el colesterol alto es la clave para una vida larga y tú siendo gobierno no quieres que la gente tenga una vida larga por obvias razones, ¿qué harías? Decirle a la gente que el colesterol es malísimo y que el sol da cáncer. Sí. Le empieza a reducir a la gente el colesterol, le empieza a reducir a la gente el sol y ten por seguro que no pasan de 80. Eso hace feliz a un gobierno, pero no a tu familia, ni a tus hijos, ni a tus nietos. Sí, es más, justo lo estaba hablando con un amigo mío que sabe mucho también del tema y estábamos hablando de que en realidad un colesterol normal antes estaba en 350, ahora lo han bajado, creo que a 150, tú sabes muchísimo más de esto. El total de 200. Sí, nos dicen que 200 es lo normal cuando en realidad 350 es lo normal. Entonces es como si tienes más de 200, cuidado el colesterol que vas fatal. Por eso mismo, cuando tú ves el estudio NHANES, que es el mayor estudio que se ha hecho en Estados Unidos a nivel población, cuando tú ves el raw data, la data en crudo de ese estudio, solo hay 5 centenarios. 5 personas que durante un seguimiento de 16 años llegaron a 100 años.
Los 5 tienen los niveles de colesterol total por encima de 200 y los 5 tienen los niveles de LDL por encima de 130, que son los límites. O sea, la única forma de no llegar a 100 años es cumplir con los límites del colesterol que el sistema te dice que tienes que tener, porque no llegó ni uno documentado. Luego, si ya sabemos que eso es así, si sabemos que en una unidad de cuidados intensivos el colesterol alto es un marcador de supervivencia, que marca tus opciones de sobrevivir cuando entras en la UCI. Y al contrario, personas que con el colesterol bajo que entran en la UCI mueren con mucha mayor facilidad. Hasta el punto de que muchas unidades de cuidados intensivos te ponen en un lado distinto en función de cuál es tu colesterol. Porque el colesterol es lo que te protege, lo hemos visto con el COVID. La gente, lo primero que te hace el COVID es bajarte el colesterol. Entonces, que va a ser bueno el COVID. Si te baja en picado el colesterol, si tú lo tenías en niveles normales, los 300 que tú decías, que son los que yo tengo, 300, 310, entonces sí, te afecta, el colesterol te sirve de esa primera barrera y te lo baja a 200. Pero es que si lo tienes en 170 y estás feliz porque estás dentro de los rangos que te dicen, eso te lo tumba. Y ese es el gran problema de las personas que han estado engañadas durante suficiente tiempo como para que ahora les dé mucho trabajo mental darse cuenta que los engañaron y puedan actuar para reentender lo que significa la salud. Pero gracias a Dios, cada vez hay más expertos, menos sesgados, que están diciendo a la gente lo que realmente tienen que hacer. Y esa medicina descentralizada, donde realmente la gente pueda buscar la información en sitios donde no tengan por qué mentirles, creo que se convierte en una obligación. La verdad es que podríamos hablar por horas. A mí me encanta, tío. Sí, la verdad es que hay muchísimo que unpack, hay muchísimo de lo que hablar. Me quedo con las ganas también de hablar de sueño, me quedo con las ganas de hablar de muchísimas cosas, pero yo creo que habrá parte 2. Así que si queréis parte 2 con el gran Nutriguillermo, darle un buen like y suscribiros al canal del podcast de HFET. Y muchísimas gracias por venir. La verdad es que placer, siempre que hablo contigo aprendo algo nuevo. Y creo que ha sido una gran entrevista donde has desvelado muchísimas cosas que yo creo que la gente todavía no ha despertado, a ello, pero creo que tu trabajo es muy importante. Entonces también te quería dar la enhorabuena por todo lo que haces, porque despiertas a la gente en lo más importante, que es la salud. Porque si no tenemos salud no tenemos nada. Es cierto, gente. Dice Peter Diamandis que una persona sana tiene 1000 deseos y una persona enferma solo tiene uno, que es sanar. Así que una persona debe estar sana para poder desear otras cosas y buscar otras cosas con su vida. Y los que nos dedicamos a esto de contar cómo estar sano, necesitamos de personas como tú, que teniendo una audiencia y teniendo un podcast como este, le dé esa oportunidad a ese área y así podamos llegarle a más personas. Porque aunque parezca que no, la gente está despertando. Y estos 3 últimos años han despertado a mucha gente que ahora está ávida de nueva información y está lista para creer en algo que antes no hubiera creído. Y eso es una ventana de oportunidad muy grande para que gracias a ventanas como esta consigamos llegar a más personas. Así que yo soy el agradecido. Pues muchas gracias.